Bueno, se han conocido 8 cuadernos. En las últimas horas esto se ha dado a conocer, pero es una investigación que lleva más de 10 meses y que ya tiene detenidos exfuncionarios de la era K y también empresarios, Mario. 11 detenidos hasta el momento, arrancaron a las 4 de la mañana las detenciones y hay otras 4 que están al caer en las próximas horas. Aquí en Mendoza incluso un empresario sufrió un allanamiento en su vivienda y probablemente quede detenido en las próximas horas. Allí está quizá el más importante de los detenidos en la jornada de hoy, Roberto Barata, el número 2 de Julio De Vido, quien manejaba la política energética de la nación durante las gestiones de Néstor y Cristina Fernández, la mano derecha de Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal, uno de los pocos, junto con Alicia Kirchner, que se mantuvo en el mismo cargo desde que asumió Néstor en el 2003 hasta que se fue Cristina en el 2015. 12 años al frente del área estratégica de obra pública y de política energética nacional. Y este hombre, digamos, quizá el más fuerte, después de José López, de los bolsos, que es detenido dentro de la estructura que mantenía Julio De Vido en su cartera. Esta madrugada a las 4:30, varios móviles policiales llegaron al domicilio de Barata en el barrio de Belgrano, mientras las detenciones y allanamientos empezaban en la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente todos los colaboradores cercanos del exministro De Vido ya están a disposición de la justicia. Es una causa que se puede llegar a considerar el lavallato argentino. Lo que pasó en Brasil, que terminó con Lula da Silva tras las rejas, también involucrada y salpicada Dilma Rousseff y el desmoronamiento de toda la estructura de su partido en el Brasil. Aquí podría llegar a pasar lo mismo luego de estas detenciones. La causa la investigan el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Involucra a los expresidentes, como decíamos, Néstor Kirchner y su esposa y viuda Cristina Fernández, al exministro De Vido y a gran parte de los funcionarios más cercanos que los acompañaron. Pero además relaciona a muchas compañías constructoras y energéticas de las más importantes de nuestro país que durante los años del kirchnerismo recibieron millones de dólares en efectivo y entregaron también millones de dólares en efectivo al subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, este hombre, Roberto Barata. Porque si es dinero de ilícito, dinero negro, dinero de coimas, llamémosle de esta manera, supuestamente no tiene que quedar registro de esto. No, bueno, pero se tiene que llevar registro, el que trasladaba la plata, ¿Sí? registrar Lo debe llevar. Todo. Y lo llevaba. Sí. Claro que sí, lo llevaba. Todo lo recaudado terminaba en la casa del matrimonio Kirchner, en Juncal, Uruguay, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También en la Quinta de Olivos o en las oficinas de la jefatura de gabinete. Rafael Llorens, ex subsecretario de Legales de Planificación, Walter Fagias, director de NASA, Nelson Lazarte, ex empleado del despacho de De Vido, Hugo Martín Larraburu, ex empleado de la jefatura de gabinete, ya fueron apresados en la mañana de hoy. Todo esto se inició con una investigación que hicieron periodistas de diario La Nación, Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, sobre la cual la justicia fue avanzando. También decíamos empresarios de la obra pública quedaron detenidos. Gerardo Ferreira y Luis Neira de Electroingeniería, una empresa que también tuvo una gran incidencia aquí en Mendoza, ya están tras las rejas. También Héctor Sánchez Caballero de la ex IEXA fueron apresados en la madrugada. 11 en total y otros 4 tienen ya orden de detención y uno de ellos se le allanó la casa aquí en Mendoza. Uno es Carlos Wagner y quizá sea el más importante de todos los empresarios porque es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Ya está la orden de detención sobre él. Francisco Valenti es el mendocino, importante directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, que se le allanó la casa en horas de la mañana de hoy y también hay una orden de detención que pesa sobre él. Juan Goicoechea y Oscar Tomás, otros 2 empresarios del área energética, uno de ellos directivo de Yacyretá, todos están involucrados en esta causa que decíamos se inició con los denominados o los conocidos cuadernos. Quiero que los veamos, mire. Usted me decía mención a ellos, son 8 cuadernos que tiene la justicia en su poder y que fueron analizados en detalle. El primero de ellos, y ahí tiene la fecha, del 23 de marzo al 16 de octubre del 2005. Aquí va anotando todo Centeno. ¿Quién es Centeno? Mira, vamos a ver una fotografía de Centeno. A verla. Tenemos la imagen porque hay muy pocas imágenes de Centeno y está la foto de este hombre. Ahí está. Ayer por la tarde se ordenó la detención de este hombre, Oscar Centeno, ex chofer de Barata y autor de las notas. A él le mandaban a retirar la plata. Era empleado del Ministerio de Infraestructura, de Planificación. Y era chofer de Roberto Barata. Y llevaba todo anotado. Todo anotado, porque él lo mandaban a buscar la plata y él anotaba dónde iba, cuánto retiraba y dónde lo entregaba, para que después nadie
le fuese a decir que no hacía lo que tenía Claro. que hacer. Entonces este hombre anotaba todo. Desde el 2005 hasta el 2010, hasta la muerte de Néstor, anotó sucesivamente todos los movimientos que hacía. Después de la muerte de Néstor dejó de hacerlo hasta el 2013, cuando retomó nuevamente estas tareas que le encargaban desde el Ministerio de Planificación Federal. Según los cálculos de la justicia, solo en un auto, en un Toyota Corolla que manejó Centeno, solo en ese auto pasaron al menos 160 millones de dólares. Aunque los investigadores coinciden en que podría haber sido alrededor de un 50% más si se toman en cuenta anotaciones hechas sin montos concretos, porque él anotaba hasta Claro. los montos. En alguna oportunidad contaba el dinero. Él lo hacía. Sí. Claro, y en algún dice que también en otra oportunidad no logró cerciorarse si se trataba de dinero, de acuerdo a lo que se conoce por bolsas. lo que ha dicho la exmujer, Sí, podía abrir pero que bolsas había no. bolsas y que él suponía que se trataba de dinero. Claro, porque la ex mujer fue la que terminó destapando la olla. Exacto. Ella fue la que denunció. Es HH, así se la así conoce se en la conoce, causa, HH. y es quien denuncia que había todo este movimiento de dinero en el auto de quien era chofer del Ministerio de Planificación. Bueno, este hombre es quizá la clave de toda esta historia, porque este hombre tiene que contar absolutamente todo. Y los cuadernos, como decíamos, están a disposición de la justicia. Volvemos a los cuadernos aquí para ir viendo. Desde el 2005 hasta el 2006 usó un cuaderno, ¿sí? El que estábamos viendo en un principio. Ahí está, del 23 de marzo al 16 de octubre del 2005. Este cuaderno de 80 hojas, con Venor, tiene absolutamente todos los detalles. Hasta el kilometraje que hacía para llevar un bolso de un lugar al otro lo registraba este hombre aquí. Son 8, le decía. Seguimos avanzando para ir viendo los otros. El cuaderno número 2, del 17 de octubre del 2005 al 29 de junio del 2006. Este le duró un poco más, porque era más grande también el cuaderno. No era solo un anotador, sino que era un cuaderno espiral. Un Gloria, el tradicional, de tapa dura. Allí iba anotando hoja por hoja cada uno de los movimientos. El tercer cuaderno, que también está a disposición de la justicia, usted ve que tiene una marca de agua de Diario La Nación. Claro. Bueno, porque la investigación, insistimos, se inició a través de 3 periodistas de La Nación y toda esta información la tuvieron ellos de manera exclusiva, la publicaron en la jornada de hoy. Del 1 de enero del 2006 al 11 de enero del 2008, otro de los cuadernos, este es un América, iba Sí. cambiando de marca también. No hay Lo ningún que iba consiguiendo. seudónimo. Yo lo que estuve ¿No? viendo dice en todo momento doctor Néstor Kirchner, o sea, con nombre y apellido. No, todo, claro, porque el exactamente. hombre tenía que anotar claramente Sí, hacia a dónde, dónde iba, iba. de dónde venía, cuánto llevaba, a qué hora, 8:15, kilómetro 12, y así iba anotando a las 9:30 entregué tal cosa, a las 11:15 tal otra, iba anotando absolutamente todo. Le decíamos, son 8 cuadernos, vamos a ir avanzando con las imágenes para no ir repasando uno por uno, pero para que ustedes vayan viendo el tipo de anotación, el tipo de elemento que utilizaba para llevar el registro. El cuaderno número 4, lo podemos compartir también, ahí está. Podemos pasar al 5 y así también al 6, para ir viendo efectivamente cómo iba llevando él las anotaciones y las Gastadito. fechas. ¿Eh? Pero claro, pues lo llevaban en el Claro, auto. Tenía mucho trabajo. Y sí, lo llevaban en el auto, seguramente lo ponía en la guantera o en el bolsillo de la puerta o quizá en el torpedo del auto, iba anotando sobre la marcha hacia dónde iba, de dónde venía, con todos los detalles. Rafael Flores es un exdiputado por Santa Cruz, conoce a Néstor Kirchner desde hace mucho tiempo y quizá es uno de los aportantes de información más importantes a esta causa porque conoce al detalle cada uno de estos movimientos y lo tenemos en línea. Es exdiputado nacional. Rafael, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bien, nos sorprende y la verdad que hasta termina causando gracia encontrar este tipo de anotaciones, este tipo de registros de cada uno de los movimientos que hacía este hombre. ¿Es una constante de todos aquellos que eran utilizados como carteros o valijeros? Parece que no, creo que este ha sido un caso singular, pero de una trascendencia descomunal. La realidad es que lo que a mí me parece que hay que rescatar acá es que cuando el periodismo, cuando la democracia deja que el periodismo investigue, los resultados son estos, ¿no? En democracia el periodismo puede investigar con la más absoluta libertad. Y esto es también para una reflexión para las actuales autoridades. Nadie está a salvo de que se hurgue en las cosas que hacen. Y creo que esto es una cuestión central, porque la democracia argentina va a funcionar en la medida que la democracia que el periodismo sea libre, que la prensa sea libre. Uno se imagina que quizá con la perpetuidad de los cargos o al estar mucho tiempo en los cargos, las personas terminan confundiendo lo público con lo privado o lo estatal con lo propio o se terminan autodenominando el Estado soy yo. Pasó en algún momento.
Pero en estos casos, y revisando las anotaciones y los cuadernos, nos damos cuenta que apenas arrancaban en el gobierno ya hacían estas maniobras. No es que con el tiempo sintieron cierta impunidad y avanzaron, sino que ya apenas 2003, 2004, 2005 ya están los primeros cuadernos. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que Néstor Kirchner apenas asumió la presidencia de la República, organizó un sistema de apropiación de fondos públicos, de apropiación ilegal de fondos públicos, donde cada funcionario era una pieza que se ponía por razones muy claras dentro de ese sistema. No estaba por casualidad Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Vivienda. No estaba por casualidad Daniel Cameron al frente de la Secretaría de Energía. No estaba de casualidad Julio De Vido en el lugar que estaba en la Nación, porque todos ellos ya habían empezado a practicar durante los años de Kirchner gobernador de la provincia de Santa Cruz. El sistema que rudimentariamente se puso en marcha en mi provincia se transformó en una maquinaria de un poder descomunal como nunca se había visto antes cuando asumió Kirchner la presidencia de la República. Él fue el jefe, el organizador de una asociación ilícita que luego continuó su mujer. Ahora, cuando lo decía Lilita Carrió hace varios años que De Vido era el cajero, el recaudador del gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, sonaba fuerte, no había pruebas, ahora hay. Había sospechas que desde Santa Cruz le llegó mucha información, salió mucha información pero que era una información a la que tampoco se podía acceder tan fácilmente, pero se sabía que las empresas constructoras de la provincia, cuando Kirchner era gobernador, habían sido obligadas para ir haciendo cada vez aportes mayores, al punto tal que finalmente se terminaron quedando con esas empresas. En el orden nacional, insisto, se fue montando un sistema de recaudación que sin duda funcionó porque en nuestro país la justicia se mete muy poco con el poder, mientras el poder es poderoso, ¿no? Y esa es una de las cuestiones también que se ponen arriba del debate, arriba de la mesa, en el debate sobre por qué nos pasan estas cosas. Porque todo esto difícilmente hubiera sucedido si hubiéramos tenido una verdadera justicia independiente. Digo, si los órganos del Estado, que son los resortes que tienen que declarar la transparencia de los movimientos públicos, hubiesen funcionado. Hubiesen funcionado como no pasó. Bueno, esas son las cuestiones que creo yo sobre las que merece que reflexionemos permanentemente alrededor de esto, porque no se puede repetir otra historia como la que vivimos durante esos 12 años. Pero usted marcaba puntos de la estrategia para el armado de este tipo de entramados, y decía la absorción de empresas o la apropiación de empresas, la creación también de empresas, porque hay varias que aparecieron o emergieron o fueron creadas durante esos años para tratar de manejar esta operatoria, pero también nos encontramos con otras que llevan más de medio siglo trabajando en el país y que terminan cayendo también en esta red, haciendo los aportes. Digo, ¿esos empresarios ya lo venían haciendo de antes o se enteraron de este tipo de maniobras durante los últimos años? No, claro que venían desde antes. En las oficinas del contador Galera, en la calle Tucumán, frente a Plaza Roma, cerquita de lo que era el diario La Nación, donde estaba La Nación antes, en esas oficinas, todos los empresarios de la construcción y el presidente de la Cámara de la Construcción, que está procesado ahora, lo sabía perfectamente bien, iban para dejar la bolsa correspondiente a su aporte para, por ejemplo, el financiamiento del Plan Federal de Vivienda, por las obras del Plan Federal de Vivienda. Si no llevaban la cuota, se quedaban sin obra. Entonces, esos empresarios que en lugar de denunciar, bajaban la cabeza y entregaban graciosamente las coimas que pagaban, son muy responsables como los funcionarios corruptos, porque la realidad es que sabían qué es lo que se estaba haciendo, sabían el perjuicio que eso le significaba al Estado, porque los resultados fueron, y aquí hay que llegar al tema también, es que buena parte de esas obras, como resultado de las enormes coimas que se pagaban, no se pudieron terminar. Es decir, miles de argentinos se quedaron sin vivienda por culpa de estos negociados. Sí, hubo obras que se anunciaron y no existieron nunca, quedaron solo en un cartel.
totalmente, o que se empezaron y después del primer pago, como además las coimas se pagaban con el primer anticipo, bueno, directamente después muchas empresas no podían continuar con eso y ahí las dejaban. Total, no les iba a pasar nada, porque ya habían pagado coimas y por lo tanto los funcionarios no les iban a decir ni pío porque las dejaran sin hacer. Pero bueno, el perjuicio digamos, afectó, como siempre pasa, a los más débiles, porque el Plan Federal de Viviendas fue un plan diseñado, en teoría, para que accedieran a la vivienda propia aquellos que no podían acceder por sus ingresos naturales, digamos, ¿no? Que necesitaban que el Estado ayudase. Ahora, el Estado, en lugar de ayudarlo, se dedicó a ayudarse a sí mismo, o a ayudar a la banda que estaba controlando. Sí, alimentar su propia fortuna. Rafael Flores, le agradecemos este contacto, soy muy amable. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un verdadero escándalo. Lo que da la sensación es que esto recién empieza, que recién se conocen las primeras consecuencias, y uno se pregunta si en realidad esta prolijidad que había en los cuadernos tenía que ver con una persona en particular o si llevaban todo sistemáticamente de esta manera. ¿Y cuántas personas son? Claro. Porque acá tenemos solo a Centeno. ¿Cuántos valijeros o cuántos carteros hubo? ¿Cuántos choferes hacían este mismo trabajo? ¿O cuántos secretarios hacían exactamente lo mismo? Porque aquí estamos hablando de un sector empresario que decía Flores que, por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas, con la energía y los combustibles y las importaciones de combustibles del extranjero, cuando aquí teníamos la posibilidad, el gas, bueno, todo eso estaba bajo la órbita de debido. No solo la obra pública en materia de construcción, en materia de viviendas, en materia de rutas, sino también toda la política energética nacional, pasando, como le digo, desde el combustible líquido al gas y también a las centrales termoeléctricas o a todas las obras que tienen que ver con la ingeniería. Bueno, la línea Comahue-Cuyo, que pasó por aquí por Mendoza, fue todo planificado desde allí. Y muchos terrenos, por ejemplo, por donde pasó la línea Comahue-Cuyo, si usted se pone a revisar, hoy fueron pasando de manos que no conocíamos a nombres muy conocidos que se fueron quedando con los terrenos porque después la línea Comahue-Cuyo iba a pasar por ahí. Se quedaban con la metodología del título supletorio y después, cuando había que pagar las expropiaciones de las tierras, se le pagaba a funcionarios. Justamente. Funcionarios que eran los dueños de esas tierras. Bueno, la cuestión, decimos, es mucho más amplia. Hay 11 detenidos hoy, más 4 que van a ser detenidos en las próximas horas, o ya si no fueron detenidos en estos momentos mientras conversamos, pero también hay muchos otros que fueron citados a declaración indagatoria. Entre ellos, a la cabeza, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, que ahí la tenemos en imágenes, ha sido citada para el próximo 13 de agosto ante el juez Bonadío para declarar. El fiscal Carlos Stornelli también es el que está investigando esta mega causa de corrupción en la República Argentina. También fueron citados el detenido exministro Julio De Vido, el exsecretario general de la Presidencia y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, Oscar Parrilli. Más conocido como, no lo vamos a decir. No, bueno, que le decía, soy Cristina. Sí. Exacto, y no tenía mucho pelo, pero le decía que lo tenía duro, el pelo de Parrilli. El ex jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina, también José María Olazagasti, ex secretario privado de De Vido, asimismo también Rudy Ulloa Igor, hombre, pero de extrema confianza de Néstor Kirchner, y el industrial Juan Lascurain. Todos ellos fueron citados a indagatoria para hacer sus aportes o para que declaren en el marco de esta causa. No se descarta que algunos de los que están aquí, que no están detenidos, puedan quedar tras las rejas después de declarar, si es que el juez lo entiende de esa forma y si es que el fiscal lo termina pidiendo. Rudy Ulloa Igor, señalábamos, este hombre que era un ignoto y quizá no tenía ni siquiera el piné para estar en un cargo público nacional, en su momento fue centro de la polémica y las discusiones. ¿Quién fue Barata? ¿O quién es Roberto Barata? De taxista llegó a ser quien manejaba la política energética nacional. Historia parecida a la de Rudy Ulloa, ¿no? A muchos. Bueno, como decíamos, la mujer del chofer de Barata, la mujer de Centeno, fue quien destapó la olla y originó los allanamientos de esta madrugada. La mujer dijo que los bolsos de dinero iban y venían desde el Ministerio de Planificación Federal, en tiempos de Cristina y de Vido, y Barata a la Quinta de Olivos y a la residencia particular. Ahí lo tenemos en imágenes. Roberto Barata alguna vez vino aquí a Mendoza y junto con Francisco Pérez recorrió la destilería. Había unos reclamos de trabajadores cuando se hizo el traspaso
de manos españolas de YPF a manos argentinas. Fue cuando Walter Vázquez reconoció que le habían bajado el octanaje a la nafta para hacer más litros, que duró lo que un pelado en la nieve, porque se enteraron en Buenos Aires y dijeron, ¿qué hace Vázquez? ¿Cómo está reconociendo esto? Lo sacaron, se terminó peleando con Paco Pérez, y Barata era el que venía y lo visitaba a Francisco Pérez. En esa época es el que llevaba adelante las reuniones con las provincias petroleras. Era el número 2 del Ministerio de Planificación. Millones y millones de pesos y dólares pasaron por sus manos. Tuvo un rápido ascenso después de que, según cuenta la leyenda, dicen Néstor Kirchner, le diera trabajo y lo mandara a hablar con el exministro de Planificación en Santa Cruz inicialmente. Era el más operativo de la cartera de Devido en materia energética y fue definido en algún momento como un todopoderoso de la cartera de Planificación. Hoy, decíamos, está tras las rejas. Fue en octubre de 2017, cuando fue detenido por primera vez. Hay imágenes, seguramente usted va a ver imágenes hoy, de una detención de Barata sin barba y una con barba. La que tiene barba y campera negra es la de hoy. La que está sin barba es cuando fue detenido en octubre del año pasado por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado. Pero entró y salió. Entró por una puerta y salió por la otra. Esta investigación es por supuestas irregularidades, como decíamos, en GNL, que llegaba barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca. El juez consideraba al exfuncionario en aquel momento como uno de los armadores de una estructura para importar gas sin licitaciones ni concursos de precios. También se lo investigó por desvío de fondos en la mina de carbón Río Turbio. Las imágenes que veíamos de cuando iba caminando con otros funcionarios subiéndose al helicóptero fue cuando visitó Río Turbio en aquel momento. Allí el juez Luis Rodríguez lo había procesado junto a otros acusados, pero también logró quedar en libertad. Su origen, taxista. Del taxi le fue a pedir trabajo a Néstor en Santa Cruz. Néstor lo mandó a hablar con Devido y de allí a ser el todopoderoso en materia energética a nivel nacional. Gracias, Mario.